Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se toma de su tiempo para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Estamos muy, pero que muy agradecidos por ese tiempo que ustedes se toman. Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes las buenas nuevas de salvación. Después de un corto periodo vacacional, si se puede decir así, que nos tuvimos que tomar, después de haber estado durante 2 años y medio continuos, semana tras semana, trayéndoles estudios bíblicos. Aquí estamos nuevamente en pie de lucha. Como ustedes saben, aquellos que han ido a nuestra página, ya sea en Facebook o en YouTube, nuestra página se llama Escrito está, Lucas 4.8. Deben saber que hay 111 estudios bíblicos, 111. Por lo que ahora continuamos, y este sería el número 112. Por eso el tema de hoy va a ser el tema número 112, y el tema va a ser ser diferente hace la diferencia. Tema muy importante para comenzar nuevamente nuestro periodo de estudios bíblicos. Como siempre, vamos a tener unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias nuevamente por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios, por la vida, por la salud. Gracias por este hermoso privilegio que tenemos y que nos das de compartir estas buenas nuevas de salvación con otras personas. Te suplicamos que seas con nosotros, que seas tú, Señor, el que dirija todo este proyecto de tal manera que se haga solamente tu voluntad. Acompáñanos y dirígenos siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Dios. En los últimos estudios que les traímos, les presentamos que de la misma forma que Dios en el pasado había escogido un pueblo para que los representara en esta tierra, y ese pueblo lógicamente iba a ser el responsable de llevar el mensaje de salvación al mundo, a todos los demás pueblos, ahora que ya comenzó el tiempo del fin, nuestro Dios también escogió un pueblo o una iglesia con esa misma responsabilidad. Nuestro Dios le reveló lo que nosotros conocemos como el Evangelio completo de salvación. Y la responsabilidad de ese pueblo es llevar ese Evangelio completo de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El objetivo es llevar ese mensaje antes que nuestro Señor Jesús regrese en gloria, porque mis amados hermanos, es el último llamado que nuestro Dios le va a hacer a esta humanidad antes que Él regrese. El objetivo es prepararnos a todos para ese glorioso encuentro. Como mencionamos en el estudio pasado, ese pueblo que Dios escogió ahora, en este tiempo del fin, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene ese Evangelio completo de salvación y tiene la responsabilidad de predicar ese Evangelio completo de salvación antes que nuestro Señor Jesús regrese. El objetivo es que toda la humanidad, todos, tengan la oportunidad de conocer este mensaje de salvación. Fíjense que decimos conocer. No es que la gente lo acepte, no es que la gente se convierta, no. El objetivo es que logren conocerlo. ¿Por qué?
porque Dios no obliga a nadie. El objetivo de Dios es mostrarnos el camino hacia la vida eterna. Está de nuestra parte si lo aceptamos o no lo aceptamos. Por eso es que el objetivo es dar a conocer este maravilloso mensaje completo de salvación a todo el mundo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día probamos bíblicamente que surgió como el cumplimiento de la profecía. ¿Por qué? Porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió en el momento exacto que decía la profecía que este pueblo iba a surgir para predicar este último mensaje de salvación. Como parte de ese evangelio que nosotros tenemos que predicar, Dios le encomendó también a este pueblo un mensaje muy importante que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Vamos a verlo. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, los versículos del 6 al 10, y dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Fíjense la forma y la expresión que dice: evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es lo que estamos hablando, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amados hermanos y amigos, ese evangelio eterno que se menciona aquí en el libro de Apocalipsis es el mismo evangelio completo de salvación que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque el evangelio bíblico es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es que se expresa en términos evangelio eterno, porque es exactamente el mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que los dirigentes religiosos cristianos, y ahora me refiero a los dirigentes religiosos cristianos, lo que han hecho es que con tal de hacer ese evangelio más agradable, a las personas, han ido eliminando, adaptando y modificando algunas verdades bíblicas, enseñanzas bíblicas, con tal de acoplar esas enseñanzas bíblicas al gusto de las personas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ganar muchos adeptos. Hermanos y amigos, tomen en cuenta lo que estamos diciendo ahora. Lo que están haciendo los dirigentes cristianos hoy en día es eliminando, adoptando y modificando aquellas enseñanzas bíblicas al gusto de las personas para ir ganando adeptos. Más adelante, en este mismo estudio bíblico, vamos a ver que en otra época
los dirigentes religiosos de esa época también hicieron lo mismo, pero con un propósito muy diferente. Así que tengamos en cuenta esas cosas. Además de estas cosas que estamos diciendo de los dirigentes religiosos que han hecho, estos dirigentes religiosos cristianos también han adoptado algunas tradiciones. Tradiciones. Ya hemos definido lo que es tradición en pasados estudios bíblicos, lo vamos a hacer de nuevo. Tradiciones son aquellas enseñanzas religiosas que se van enseñando de generación en generación, pero que esas enseñanzas religiosas se han adoptado y se han aceptado dentro de las doctrinas cristianas. Sin embargo, esas enseñanzas religiosas que llegan a nosotros por tradición, no tienen fundamento bíblico, sino que pasan a nosotros de generación en generación. Nuestros tatarabuelos se le enseñaron a nuestros bisabuelos, nuestros bisabuelos se le enseñaron a nuestros abuelos se le enseñaron a nuestros padres nos enseñaron a nosotros, y nosotros de igual manera se la pasamos a nuestros hijos. Pero son tradiciones, son creencias que las personas han tenido durante toda la vida, y son creencias que la inmensa mayoría de las personas lo cree y lo acepta, pero que no tienen fundamento bíblico. Cuando vamos a la Biblia a probar esas creencias, sencillamente no tienen fundamento bíblico. De esta manera, mis amados hermanos, los dirigentes religiosos cristianos han hecho de la religión cristiana una religión tan fácil y tan similar al mundo que cualquiera hoy día puede decir que es cristiano y sin embargo seguir viviendo su vida sin hacer ningún cambio significativo. Usted ahora realmente no puede distinguir a una persona que es cristiana de una persona que no es cristiana. No solamente físicamente, sino de la forma en que habla, de la forma en que se expresa, sus intereses, todos son exactamente iguales. Entonces, como dice la Escritura, nuestra redención hoy está más cerca que cuando creímos. O sea, como nuestro Señor cada día que pasa está más cerca su regreso en gloria para venir a buscar a sus redimidos, es que Dios ha levantado a este pueblo para traer ese evangelio eterno y darlo a conocer a toda la humanidad. Por otra parte, la palabra también nos dice que nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia por la raza humana, lo que ha hecho es que les comunica sus planes, sus designios o lo que Él va a hacer a los que son fieles. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que también se preparen para lo que viene. Fíjense lo que nos dice la Escritura. Allí en Amós, capítulo 3, versículo 7 nos dice: en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. ¿Ven ustedes? No hace nada el Señor sin revelarlo antes. ¿A quiénes? A sus siervos, a los que son fieles, a los profetas. Entonces, en ese sentido, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha convertido en ese profeta que Dios le ha revelado sus designios, sus planes, o sea, el verdadero y único mensaje completo
de salvación, para predicarlo a toda la humanidad. Curiosamente, mis amados hermanos, después de los últimos estudios que tuvimos, cuando verdaderamente nosotros identificamos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como ese pueblo o esa iglesia que había surgido proféticamente, cumplimiento de la profecía, y que Dios había escogido para llevar este mensaje de salvación a todo el mundo, algunas personas me escribieron y se expresaron de diferentes maneras. Quiero presentarles a ustedes algunas de esas maneras en que ellos se expresaron. Unos de ellos me escribieron y me dijeron: ay, hermano, también que iba y lo acaba de dañar. Es decir, que yo lo dañé cuando dije que la iglesia adventista era ese pueblo. Otros me dijeron: hermano, la iglesia adventista es una secta y son unos fanáticos religiosos. Esa es la forma en que se expresan de la iglesia adventista. Otro me decía: yo que pensaba que usted era una persona inteligente. O sea que a este hermano lo defraudé. Él pensaba que yo era inteligente y de ahora en adelante ya dejé de ser inteligente. Pero fíjense en esta última expresión. Esa gente, me escribió otro, esa gente, refiriéndose a los adventistas, tienen algunas doctrinas diferentes a la mayoría de las iglesias cristianas. Y porque tiene esas doctrinas diferentes, dice, por lo tanto, no pueden estar en lo correcto. Esta fue de las expresiones, esta fue la que más me llamó la atención. ¿Por qué? Porque resume el pensar que tienen todas las demás denominaciones cristianas de nosotros, los adventistas del séptimo día. Ellos piensan, hermanos, que nosotros somos diferentes al resto de la comunidad cristiana. Ese es el concepto general que existe en la cristiandad. Somos diferentes. Y el concepto es que como somos diferentes, no podemos estar en lo correcto. Sin embargo, el ser diferente no significa que estemos equivocados. ¿Entendimos bien, verdad? El hecho de que seamos diferentes no significa que estemos equivocados. Esto no es lo mismo. No significa. Lo que pasa, hermanos, es que hay una percepción general en que la creencia de la mayoría está en lo correcto y que las minorías están equivocadas. Como la iglesia adventista es una minoría dentro de la comunidad cristiana, pues entonces la percepción es que lógicamente, como somos menos y tenemos algunas creencias diferentes a ellos, pues entonces tenemos que estar equivocados. El estudio de hoy vamos a dar 4 ejemplos, donde demostramos que no necesariamente la mayoría siempre está en lo correcto. Es más, en aquellos eventos trascendentales de la historia, las minorías, lo que pensaban las minorías, siempre eran los que tenían la razón. Vamos al primer ejemplo rapidito. Ustedes saben que hasta hace algunos 500 años atrás, todo el mundo conocido pensaba que la Tierra era plana. ¿Recuerdan eso? Eso nos lo enseñaron a nosotros en la escuela, ¿verdad? Todo el mundo pensaba que la Tierra era así. Este es el horizonte y ahí acababa la Tierra.
Si uno seguía por ahí, caía en un precipicio. Lo mismo para acá. Eso era lo que se pensaba. Eso era lo que todo el mundo pensaba. En unión a esta creencia había otra creencia que iban juntas. Esa otra creencia se llama el geocentrismo. ¿Qué es el geocentrismo? Vamos a ver qué nos dice la enciclopedia con relación al geocentrismo. Dice, el geocentrismo es la teoría geocéntrica, también llamada modelo geocéntrico o geocentrismo o modelo ptolomaico, que es una teoría astronómica que sitúa a la Tierra en el centro del universo y a los astros, incluido el Sol, girando alrededor de la Tierra. Eso es el geocentrismo. Vamos a presentar una ilustración de lo que es el geocentrismo. Se pensaba, junto con la idea de que la Tierra era plana, se pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿ves? La Tierra, centro del universo. Y que los demás planetas giraban alrededor de la Tierra, incluyendo la Luna e incluyendo el Sol. Eso era lo que se pensaba. Estas dos creencias, mis amados hermanos y amigos, el geocentrismo y que la Tierra era plana, fueron las creencias que prevalecieron por muchos siglos en la mayoría de las personas. Muy pocos pensaron diferentes a esta teoría. Esta teoría se institucionalizó tanto por el Estado como por la Iglesia. Ustedes saben que para esa época el Estado y la Iglesia estaban unidos. Y entonces los que pensaban diferentes a esta teoría eran declarados, una H, herejes. Porque ya no solamente era cuestión del Estado, era también cuestión de la Iglesia. Ya se institucionalizó como una creencia religiosa. Esto se había institucionalizado. Por lo tanto, los que no creían esto, que la Tierra era plana, y que tampoco creían en el geocentrismo, eran considerados herejes. Y entonces se les perseguía, se les torturaba y eran obligados a aceptar esta teoría. Si no lo aceptaban, ¿sabe lo que pasaban con ellos, verdad? Los liquidaban. Hasta ese punto llegaron. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, con el aumento del conocimiento, se llegó a la conclusión y se probó científicamente que estas teorías estaban equivocadas. Es decir, que la inmensa mayoría estuvo por muchos siglos equivocados, creyendo algo equivocadamente. ¿Quiénes tenían la razón? Precisamente aquellos que eran tildados de herejes. Porque estos herejes pensaban diferente a lo que pensaba la mayoría. ¿Ven ustedes? Ser diferente hizo la diferencia. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos que durante la Edad Media, ustedes saben que la historia, ustedes pueden ir al internet o a cualquier enciclopedia y pueden darse cuenta que durante la Edad Media, a ese periodo se le llamó el oscurantismo. Esto es bien importante, hermanos. Se le llamó el oscurantismo. ¿Por qué se le llamó el oscurantismo? Porque los dirigentes, tanto políticos como religiosos, y que estaban unidos, se dieron cuenta que la mejor manera de poder controlar a las masas, o sea, a las gentes
era a través de la ignorancia. Mientras menos conocimiento tuviera la gente, menos se iban a rebelar y los podían controlar a gusto y gana. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos limitaron todo lo que tiene que ver con conocimiento, los libros, todo lo que tiene que ver en todas las fases, en las artes, en las ciencias, en la filosofía, en todo. Ellos limitaron, controlaron, lo sacaron de carrera. Ya lo que era parte del conocimiento, los libros, la gente no los podían leer, no tenían acceso para leer, para documentarse intelectualmente. Por eso es que se le llama el oscurantismo. Dentro de esa limitación, también ellos limitaron un libro muy importante, la Biblia. Es decir, que la Biblia solamente tenía acceso los sacerdotes y los miembros del clero. Eran los únicos que tenían acceso a la Biblia. Pues ¿saben qué? Fue precisamente un miembro del clero, llamado, todos ustedes saben, Martín Lutero, que como tenía acceso a la Biblia, comenzó a leer la Biblia, comenzó a estudiar la Biblia y se dio cuenta de que muchas de las enseñanzas que tenía su iglesia, la iglesia que él pertenecía, estaban equivocadas. No tenían fundamento bíblico. Estaban basadas en las tradiciones. No tenían fundamento bíblico. Él continuó estudiando y entonces comenzó a cambiar su manera de pensar. Comenzó a pensar diferente, a creer diferente, a predicar diferente a lo que él hacía antes, a lo que la mayoría hacía. Pues ¿saben qué? Gracias a Martín Lutero y a otros reformadores, a muchos otros reformadores que también se dieron cuenta, es que hoy tenemos lo que conocemos como la iglesia protestante o la iglesia evangélica, que cree diferente a lo que cree la iglesia popular. Es decir, que si no hubieran habido personas como Martín Lutero y los reformadores, hoy nosotros todos hubiéramos pertenecido a la iglesia popular, porque no teníamos más ningún otro conocimiento. ¿Ven ustedes? Ser diferentes hace la diferencia. Y no necesariamente la mayoría tiene la razón. Vamos al tercer ejemplo. Este es un ejemplo bíblico. Lo sacamos de la Biblia. Me refiero a un evento que todos conocemos. Ese evento es el diluvio. Todo el mundo conoce el diluvio, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Noé para que predicara que pronto iba a venir un diluvio, la inmensa mayoría de los que poblaban la tierra no le creyó a Noé. Pensaban que el hombre estaba loco. Se les zafó un tornillo. ¿Un qué? Un diluvio. Y entonces consultaron a los intelectuales de la época. Y los intelectuales llegaron a la conclusión de que eso era literalmente imposible. No es posible que llueva tanto y tanto y tanto, que inunde toda la tierra y que todo lo que tiene vida muera. Eso es literalmente imposible. Por lo tanto, la gran mayoría, la inmensa mayoría, no le creyó a Noé. Solamente un puñado de personas, exactamente 8 personas, le creyeron a Noé. ¿Qué nos dice la historia bíblica? ¿Qué nos narra la Biblia? Que el diluvio verdaderamente vino. ¿Quiénes se perdieron? La inmensa mayoría se perdió. Es decir, que la inmensa mayoría estaban equivocados. ¿Quiénes se salvaron? Ese puñado de personas que creyó lo que Noé predicaba. La minoría tuvo la razón.
nuevamente, ser diferente hizo la gran diferencia. Vamos a traer el cuarto ejemplo, que en realidad es el más importante. Hermanos y amigos, espero que me vayan siguiendo la línea de pensamiento. Estoy tratando de escribir lo menos posible para poder desarrollar el tema, ¿verdad? Y no echarme tanto tiempo. Hasta ahora hemos dado ya 3 ejemplos donde la mayoría estuvo equivocada. Lo que pensaba la mayoría estuvo equivocada. La razón la tuvieron las minorías. Ustedes saben que cuando... Aquí sí voy a tener que borrar. Si no me queda, de otra. ¿Hablando? ¿Perdón? ¿Que sigan hablando? Ok. Ustedes saben que cuando la segunda persona de la deidad, ¿verdad? O la divinidad. Cuando esa segunda persona de la divinidad, me refiero al Hijo de Dios, decidió encarnarse, o sea, hacerse como uno de nosotros, para venir a este mundo, para vivir, para interaccionar con su pueblo. Cuando ese ser divino decidió encarnarse, lo hizo en una persona. ¿En quién fue ese? Nuestro Señor Jesucristo. En eso yo me imagino que no importa de la denominación cristiana que usted sea, usted tiene que estar de acuerdo con eso. La segunda persona de la deidad o la divinidad es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Pues, cuando nuestro Señor Jesucristo decidió hacerse hombre, la Biblia se refiere a este Señor Jesucristo, a esta segunda persona de la deidad, como el Verbo. Y nos dice la palabra que ese Verbo que fue hecho carne era Dios. Y nos dice más. Nos dice que ese Verbo fue el creador del universo. Vamos a probarlo bíblicamente. Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Vamos a leer el 9 y el 14 también. Mire lo que dice el Evangelio. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Es decir, que ese Verbo, esa segunda persona de la deidad, ese Hijo de Dios, era Dios. ¿Me siguen? Era Dios. Sigue diciendo, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, ¿de quién? Del Verbo. Todas las cosas fueron creadas. ¿Quién fue el creador? El Verbo. El Hijo. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. ¿Sin quién? Sin el Verbo. Porque Él fue el creador. En Él, ¿en quién? En el Verbo. Estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Gloria a mi Dios. Esa luz verdadera, refiriéndose a quién? Al Verbo nuevamente. La que alumbra a todo ser humano
venía a este mundo. La luz, el verbo, la segunda persona de la deidad, venía a este mundo. Versículo 14. Y el verbo, nuevamente, se hizo ¿qué? Hombre. Y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde ¿a quién? Al Hijo unigénito del Padre. ¿Y quién es el Hijo unigénito del Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Lleno de gracia y de verdad. Es decir, que aquí el apóstol Juan nos identifica en su evangelio, en el mismo capítulo 1, comenzando el capítulo 1, nos identifica que ese creador del universo fue el Verbo. Y que ese Verbo no fue otro que nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Lo acabamos de leer. La Biblia no miente. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se identifica a ese creador como el Verbo, como el Hijo de Dios, como a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando vamos al Antiguo Testamento, a ese mismo creador del universo se le identifica con otro nombre. ¿Con qué nombre? El más conocido que conocemos, el más conocido es Jehová, ¿verdad? Algunos le llaman Yahvé, otros le llaman Yahweh, pero se refieren a la misma persona. Lo que varía es la pronunciación. Se refieren a la misma persona, a Jehová Dios. Es decir, queridos hermanos y amigos, que nuestro Señor Jesucristo es Jehová Dios. Porque es el mismo creador. Más adelante, en un estudio posterior, vamos a estudiar algo sobre el nombre de Dios. Y créanme, se van a sorprender. Ahora bien, cuando ese ser divino, ese Dios, ese creador, decide escoger un pueblo para que fuera su representante aquí en la tierra y que ese pueblo llevara las buenas nuevas de salvación, ¿qué hizo Dios? Dijo, oye, esta gente se ve lo más bien, fíjate, tienen buenas costumbres, yo los voy a escoger a ellos, fíjate, este pueblo ya está hecho, yo los voy a escoger, de ahora en adelante ustedes van a ser mi pueblo. Eso fue lo que hizo Dios, ¿verdad que no? Todos sabemos que lo que hizo Dios fue que llamó a una persona, a un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Abraham. Y lo llamó para que saliera de donde él estaba, y de su parentela, de su familia, y le dijo, si tú sales de ahí, vienes conmigo para un sitio donde yo te voy a llevar, yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿Y sabes qué? De tu simiente, de tu descendencia, de tu descendencia va a salir el que yo voy a llamar como pueblo de Dios. ¿A cuántas personas llamó? ¿Dónde comenzó el pueblo de Dios? Con una persona. No fue que escogió entre todos los pueblos, empezó con una persona. ¿Están viendo? De esa descendencia de esa persona fue que surgió el pueblo de Dios. Hermanos y amigos, todos conocemos que ese pueblo no fue otro que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Por eso es, ustedes saben que a los israelitas posteriormente se les llamaron los judíos. ¿Verdad? Los judíos. Es lo mismo. Cuando la Biblia habla de los judíos y de los israelitas,
prácticamente están hablando de lo mismo, del pueblo de Dios, en términos generales. Hay otros detalles ahí, pero eso no viene ahora al caso. En términos generales se está hablando del pueblo de Dios. Por eso era, mis amados hermanos, que los judíos eran tan celosos, ellos eran tan orgullosos de llamar a Abraham su padre, que ellos eran hijos de Abraham. Fíjense lo que nos dice la Escritura. Juan el Bautista, mire lo que dice, en Mateo capítulo 3, los versículos del 7 al 9. Mire lo que dice Juan el Bautista. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos, estos eran judíos, llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién os dijo que podríais escapar del castigo que se acerca? Producir frutos que demuestren arrepentimiento. Y entonces miren lo que dice: no penséis que podréis alegar. ¿Qué era lo que ellos alegaban? Tenemos a Abraham por padre. ¿Ven ustedes? Tenemos a Abraham. Ese era el orgullo de todos los judíos. Porque os digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. ¿Cuál era el alegato de los judíos? Que tenían a Abraham por padres. Ellos eran descendientes de Abraham. Muy orgullosos de ellos. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, los versículos 38 y 39, y luego el 58, mire lo que habla con relación a esto. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también vosotros haced lo que habéis escuchado del Padre. Y miren lo que dijeron los judíos. Nuestro Padre es ¿quién? Abraham. Nuevamente, ¿ven ustedes lo orgulloso que se sentían? Replicaron, y el Señor les dice: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que él hizo. Y en el versículo 58 de ese mismo capítulo, miren lo que el Señor dice. Entonces, una cosa impresionante. Ciertamente os aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Hermanos y amigos, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Qué significa yo soy? Fíjense que el Señor no le dijo a ellos: antes de que Abraham existiera, yo también existía. No le dijo eso. No le dijo yo soy. ¿Qué significa yo soy, hermanos? Yo soy significa el eterno. El eterno. ¿Qué significa eterno? Eterno significa que no tiene principio ni tiene fin. Si ustedes recordarán, para confirmar que nuestro Señor Jesús y Jehová es la misma persona, ustedes recordarán que en el momento cuando Dios, Jehová, o Yahvé, o Yahweh, llama a Moisés para que vaya a rescatar a su pueblo, a que lo sacara de la esclavitud, y Moisés le pregunta: y si ellos me preguntan, ¿de parte de quién tú vienes? Jehová le dice: diles que yo soy, te envía. Exactamente la misma expresión que utilizó nuestro Señor Jesús para él. ¿Por qué? Porque eran exactamente la misma persona. Yo soy. El eterno no tiene principio ni tiene fin. Todos los demás seres son creados. Todos, incluyendo los ángeles del cielo. Es decir, que los ángeles del cielo fueron creados, tuvieron un principio. ¿Ven la diferencia? Eterno no tiene principio. Ahora bien, estos ángeles del cielo fueron creados inmortales. ¿Verdad? Mortales. Ahí dice inmortal, anyway. Que me queda ya poco tiempo. Ahora, esa inmortalidad era condicionada ¿a qué? A que permanecieran fiel a Dios. ¿Van viendo? El eterno Dios es también inmortal. ¿Por qué? Porque es eterno. Pero los ángeles, por ejemplo, fueron creados inmortales, condicionados a que fueran fieles. Por ejemplo,
Lucifer fue un ángel creado y los ángeles que lo siguieron fueron ángeles creados inmortales también. En un principio inmortales. Pero como la condición es que se mantuvieran fiel con el enemigo, Lucifer y sus ángeles caídos, va a haber algo diferente. ¿Por qué? Porque ellos van a tener principio y van a tener fin. ¿Por qué? Porque ellos se constituyeron en pecadores. Y la palabra me dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Así que en su momento ellos van a tener fin. Dejaron de ser inmortales. Cuando se constituyeron pecadores, en ese momento dejaron de ser inmortales. Porque dejaron de ser fieles. ¿Me entienden el concepto, verdad? Yo soy significa el eterno, Dios. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo le dijo a estos fariseos, a estos judíos, antes que Abraham existiera, yo soy. Ahora, cuando estos judíos le dijeron eso a Jesús, ellos no sabían, porque nunca reconocieron al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Ellos no sabían que ese mismo Jesús que estaba frente a ellos fue el que llamó a Abraham de su lugar. Gloria sea mi Dios. Fue el mismo que llamó a Abraham. Fue el mismo que constituyó su pueblo. Hermanos, ese mismo Jesús, que es el mismo Jehová, Dios, fue el que llamó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud. Ese mismo Jehová Dios, que es el mismo Señor Jesucristo, fue el que le dijo a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, constrúyeme un santuario, un templo, porque yo quiero morar en medio de ustedes, que son mi pueblo. Y les dio todos los detalles del santuario, todas las medidas, con los materiales que se iban a construir, todo, las vestiduras que los sacerdotes tenían que ponerse para cada servicio, todo. Ese mismo Jehová Dios, que es el mismo Señor Jesús, le dijo a Moisés todos los detalles de los diferentes servicios o cultos que se iban a celebrar en el tabernáculo. ¿Verdad? Todos los detalles. Le dio todos los detalles. Hermanos, cuando hablamos de servicios religiosos y de cultos, estamos hablando de religión. O sea, que el que le estableció la religión al pueblo de Dios fue el mismo Dios. Y fue Jehová Dios. Y fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la religión de los israelitas, de los judíos? El judaísmo. Era el judaísmo. Es decir, que quien se inventó el judaísmo, la religión del judaísmo, fue Jehová Dios. Fue nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo carne y estaba en esta tierra, no había nadie en este mundo que supiera más de la religión del judaísmo que nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que se la inventó. Él fue el que le dio a Moisés todos los detalles, cómo era que tenía que ser la religión del judaísmo. Nadie podía saber más que nuestro Señor Jesús del judaísmo, pues fue el que Él se lo inventó. ¿Me van siguiendo lo que queremos decir? Sin embargo, hay un detalle. Hay un detalle. Y es que cuando nuestro Señor Jesucristo, fíjense qué detalle, el Señor Jesús, a ver si me da un poquito aquí, porque no quiero escribir mucho, pero voy a tener que hacerlo. El Señor Jesucristo, ustedes saben que nació de nacionalidad judío, ¿verdad? Judío.
Y como buen judío que era, ¿cuál era la religión que él practicaba? Pues hermano, el judaísmo, no era otra. Por eso fue que a los 8 días fue circuncidado. Y por eso es que él iba a la sinagoga a leer. Él practicaba el judaísmo. Esa era su religión. Si esa fue la religión que él inventó, tenía que seguirla. Sin embargo, ustedes saben que cuando él estuvo en esta tierra, él tuvo muchos percances con los directores religiosos del judaísmo, con los llamados doctores de la ley. ¿Por qué? Porque los doctores de la ley le reclamaban a él y a sus discípulos que ellos no seguían la religión del judaísmo como ellos la enseñaban. Como ellos la enseñaban. ¿Me siguen? Hermanos, lo que le queremos decir es que nuestro Señor Jesucristo, siendo judío y practicando el judaísmo, también fue diferente a todos los que practicaban esa misma religión. ¿Por qué? Lo que pasa es lo siguiente, hermanos. Ustedes saben que entre los sacerdotes era levítico. La tribu de Leví eran los que iban a ser sacerdotes. Entonces, yo tengo un poquito de agua porque me está dando carraspera la garganta. Y me quedo sin voz. Y eso que no estoy alzando mucho la voz hoy. Pues lo que sucede es que cada vez que venía un sacerdote, o sea, eso eran de año en año, lo que se conocía como el sumo sacerdote, se cambiaba periódicamente, ¿verdad? Y cada vez que venía un sumo sacerdote, que era el que presidía el consejo, venía y le añadía algo a la ley que ya nuestro Señor Jesucristo y Jehová Dios le había dado a Moisés. ¿Por qué? Porque ellos querían ser más estrictos que nadie. Ellos querían también controlar a los judíos, controlar a toda la población. Y entonces ellos seguían añadiéndole. Decían, ¿qué dice la ley? No, eso no es suficiente, vamos a hacer esto y esto y esto. Y con esta otra cosa que no muchachos, no, eso no es suficiente. Vamos a poner eso, pero vamos a poner esto y esto. Y cuando vinieron a ver, había más leyes incluidas por ellos que no eran inspiradas, eran incluidas por ellos. Había más leyes, normas y preceptos incluidos por ellos que la misma ley que le dio Dios a Moisés. Y entonces, ¿cuál era la discrepancia entre nuestro Señor Jesús, sus discípulos y los judíos? Porque los fariseos, los doctores de la ley, querían que Jesús y sus discípulos siguieran esas leyes, normas y reglamentos que ellos habían añadido a la ley que ya Dios le había dado. Pero imagínense, estaban con el que se inventó el judaísmo, estaban con el que le dio la ley. Nuestro Señor Jesús sabía que eso que ellos estaban requiriendo no estaba en la ley. Eso no era requisito, eso no fue lo que yo le dije a Moisés que hicieran. Por lo tanto, no lo seguían. No seguían lo que ellos decían que era necesario hacer. ¿Ven? Les voy a dar un ejemplo. Los discípulos de Jesús recogieron espiga en el 7º día, en el día de reposo, para comer. ¿Qué dijeron los doctores de la ley? Tus discípulos, mira, están recogiendo espigas para comer en el día de sábado. Eso la ley lo prohíbe. ¿Qué ley era la que lo prohibía? ¿La ley que Dios le dio? No. Las diferentes leyes que ellos incluyeron a mano, que ellos añadieron, que no eran inspiradas. Por lo tanto, el Señor los dejó que recogieran espigas. El Señor dice, cuando yo le di la ley de Moisés, yo no le dije nunca que no podían recoger espigas y comer el día de sábado. Yo nunca dije eso. Eso lo dicen ustedes. Eso es un invento de ustedes. Eso no es inspirado. Otro ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesús y sus discípulos compartían con los gentiles, hablaban con los gentiles,
visitaban a los gentiles, comían con los gentiles. ¿Qué decían los doctores de la ley? Eso es una blasfemia. ¿Cómo es posible que un judío pueda visitar la casa de un gentil y mucho menos comer en la misma mesa de un gentil? Eso es imposible, eso es una violación a la ley de Dios. El Señor Jesús decía, yo no puse eso en mi ley, eso lo añadieron ustedes, eso no fue lo que yo dije, al contrario, yo les dije que ustedes tenían que predicar el conocimiento, el evangelio de salvación, no que se aislaran. Por eso es que ellos compartían con los gentiles, porque eso no lo decía la ley. ¿Quién decía eso? Ellos. Esos eran inventos de ellos, hermanos. Y así, si vamos una por una, cada una de esas diferencias entre el Señor Jesús y los llamados doctores de la ley eran esas enseñanzas, que ellos las habían adoptado. ¿Recuerdan lo que dijimos de los dirigentes cristianos, verdad? Que han ido simplificando y tú sabes, una cosita bien flexible para que ganan muchos adeptos. Pues ellos hicieron todo lo contrario. El objetivo de ellos era hacerles imposible para que los gentiles pudieran aceptar el judaísmo, porque ellos odiaban a los gentiles. ¿Me van siguiendo? Miren lo que dice Mateo 23 del 1 al 4 y el 13. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley, los llamados maestros de la ley, y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que debéis obedecerlos y hacer lo que ellos digan. Fíjense que después de todo, el Señor siempre respetaba la autoridad. Pero mire lo que dicen: pero, no hagáis lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos no practican lo que predican. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarla. ¿Cuáles son esas cargas pesadas que ellos ponían? Esas leyes, esos reglamentos, esas normas adicionales que ellos se inventaban para mantener al pueblo controlado y para hacerle imposible a los gentiles que aceptaran el judaísmo. ¿Qué dijo el Señor? Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, cerráis el reino de los cielos a los demás, y ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que intentan hacerlo. Le hacían la vida imposible con tantas normas. Lucas 11, 46 y 52 dice más o menos lo mismo. Mire lo que dice. Con que contestó Jesús: ay de vosotros también, expertos en la ley. ¿A quién se estaba refiriendo? A los dirigentes religiosos. Abrumáis a los demás con cargas que apenas se pueden soportar. O sea, esas normas eran una cosa tremenda. Era prácticamente imposible ser judío. Por lo menos seguir la religión del judaísmo, por las normas que ellos habían añadido. Pero vosotros mismos ni levantáis un dedo para ayudarlos. Ay de vosotros, expertos en la ley, porque os habéis adueñado de la llave del conocimiento. ¿Qué les está diciendo? Ustedes se creen que son los que saben, que son los más que saben. Pero recuerden que quien les dio la ley a Moisés fui yo. Vosotros mismos no habéis entrado, y a los que querían entrar les habéis cerrado el paso. Así que podemos apreciar que los judíos, contrario a lo que hacen los dirigentes religiosos hoy en día, ellos lo que hacían era que sí, modificaban la ley, pero era añadiéndole ciertas cosas para que fuera imposible, para que fuera una carga pesada para todos los judíos, los que llevaban la religión del judaísmo, y hacerle imposible que los gentiles pudieran entrar al reino, al judaísmo. ¿Están viendo? Ese era el objetivo de ellos. Ahora bien, me voy a tomar la libertad de comparar a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos con la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque fíjense en ustedes el detalle.
Jesús y sus discípulos eran judíos. Ellos practicaban la religión del judaísmo, ¿verdad? Practicaban la religión del judaísmo. Sin embargo, ellos creían, pensaban y actuaban diferente a los demás que practicaban el judaísmo, ¿verdad? Y en ese momento eran una minoría, porque la inmensa mayoría le obedecía a los doctores, a los expertos en la ley, a los dirigentes religiosos de la época. Hermanos, nosotros los adventistas también somos cristianos. Pertenecemos a la comunidad cristiana. Creemos en Jesucristo como nuestro único Salvador. Pero, aunque pertenecemos a la comunidad cristiana, también somos diferentes al resto de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque al igual que nuestro Señor Jesús y sus discípulos no se dejaban llevar por aquellas normas, reglamentos y leyes que ellos habían añadido. Jesús y sus discípulos se dejaban llevar por lo que decían las Sagradas Escrituras. Nosotros, los adventistas del séptimo día, no nos dejamos llevar por lo que dicen los dirigentes religiosos. Nos dejamos llevar por lo que dicen las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Y por eso es que somos considerados diferentes. Por eso somos una minoría dentro de la cristiandad. Ahora bien, nosotros tenemos algunas creencias diferentes al resto de la comunidad cristiana. Y yo he escuchado personalmente a muchos dirigentes religiosos de diferentes denominaciones, dirigentes que son mundialmente reconocidos, diciendo, no, porque los adventistas creen esto, no, porque los adventistas creen aquello. Y yo me sorprendo, yo digo, Dios mío, ese individuo se va a perder con todo el doctorado que tiene, y el conocimiento y ser pastor, se va a perder porque está diciendo una mentira. Nosotros no creemos eso, nosotros no seguimos eso. Hay muchas personas que son como el papagayo, que con lo que escucha, ustedes saben que el papagayo dice ciertas palabras y cualquiera puede pensar de que el papagayo piensa para decir esas palabras, pero no. El papagayo lo que hace es que repite lo que escucha. Hay muchas personas que son como el papagayo, que como escuchan que este pastor o esta persona o pastora le dice que los adventistas hacen esto o creen aquello, pues vamos a seguir repitiéndolo. Y se siguen repitiendo como el papagayo, no saben lo que están diciendo. Yo les pregunto, ¿ustedes quieren saber en qué nosotros somos diferentes al resto de la cristiandad? Vamos a dedicar este ciclo de presentaciones, que va a ser bastante largo precisamente, a estudio de todas esas creencias y doctrinas en las cuales nosotros somos catalogados como diferentes. ¿Ustedes quieren aprender? Les hacemos la invitación para que lo aprendan de primera mano. Con un adventista del séptimo día le va a decir bíblicamente todo lo que nosotros creemos, diferente a las demás denominaciones religiosas. Por eso le hacemos la invitación para que estudien con nosotros las Sagradas Escrituras. Saben que nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Escrito está Lucas 4.8. Pueden ver y estudiar nuestros estudios bíblicos cuando quieras, las veces que ustedes deseen. Y si pueden, compartan también con otros para que otras personas también puedan tener conocimiento de la verdad bíblica. Así que nos despedimos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.